Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy vamos a hablar de la Revolución del Parque. Un hecho que se produjo el 26 de julio del año 1890 y que puede ser considerado uno de los acontecimientos más importantes de finales del siglo XIX. La Revolución del Parque fue realizada por un frente político que, bajo el nombre de Unión Cívica, venía manifestándose contra la política del presidente Miguel Juárez Celman desde hacía ya algún tiempo. Vamos a ver entonces en este breve video cuáles fueron las causas principales de esta Revolución del Parque y también cuáles fueron algunas de sus consecuencias o qué dejó hacia el futuro. Primero que nada vamos a ponernos en contexto. Hacia finales de la década de 1880, la Argentina atravesaba una crisis económica muy importante, una grave crisis económica. Había baja de salarios, una gran desocupación, una inflación creciente y a todo esto se le sumaba un gobierno que era autoritario y que estaba permanentemente denunciado por situaciones de corrupción y que además no daba respuesta a las demandas que las clases populares estaban permanentemente realizando. Todo esto profundizó esa crisis que se atravesaba hacia finales de la década de 1880. Además de esto, Juárez Celman, quien había sido puesto en el gobierno, y ahora vamos a ver por qué decimos esto de que había sido puesto en el gobierno por Julio Argentino Roca, se separaba de la política de este último, de Roca, y quería imponer él mismo a su sucesor en el gobierno de la Argentina. Esto generaba el descontento tanto del propio Roca como también de su vicepresidente Pellegrini, que de a poco le fueron quitando el apoyo al presidente. Sumado a esto, sectores de la clase media porteña estaban descontentos con la crisis económica y se acercaban cada vez más a este nuevo movimiento que estaba surgiendo, que era liderado por Alem, para oponerse al gobierno. La Iglesia Católica también se oponía al gobierno de Celman, principalmente por estar en desacuerdo con la ley de matrimonio civil. Miguel Juárez Celman era miembro del Partido Autonomista Nacional, el PAN, y había sido puesto, como decíamos antes, en ese lugar, en ese cargo de presidente, por Julio Argentino Roca, que era el máximo dirigente de los conservadores, de quien además Juárez Celman era el cuñado. En aquella época los presidentes no se elegían por voto popular. El sufragio no era libre, tampoco era universal, ni secreto, ni obligatorio. El voto se cantaba delante de las autoridades políticas, es decir, uno llegaba a la mesa de votación y tenía que decir por quién iba a votar, y la persona que estaba como autoridad de mesa y la policía que estaba presente anotaban quién era el que votaba y por quién votaba. Esta práctica condicionaba bastante a elegir a una persona opositora al gobierno, ya que quien estaba de autoridad de mesa por lo general pertenecía también al gobierno, por lo tanto era un voto muy condicionado y en síntesis podemos decir que se trataba de una maniobra o un régimen fraudulento de elección. Por eso el presidente que salía, en este caso Roca, había decidido poner en ese lugar a Juárez Celman. No había más que ponerlo en la lista para que después en las elecciones ganara la elección y listo. Además, tampoco votaban todos. Tengamos en cuenta que votaban una pequeñísima parte de la población que era una élite, ¿no? Así que, por ese motivo, era un régimen absolutamente fraudulento. En oposición al régimen del Partido Autonomista Nacional se había formado la Unión Cívica, un espacio común que no llegaba a ser un partido sólido, un partido político consolidado, pero en el que se encontraban distintos sectores políticos, ideológicos, y estaban orientados por dos políticos con larga trayectoria, pero que también eran opuestos entre ellos, entre sí, ¿sí? Por un lado, el expresidente Bartolomé Mitre, y por el otro lado, Leandro N. Alem, quien había sido varias veces diputado y senador. Todo esto generaba el clima para que se avance en un intento de destitución del gobierno de Juárez Celman, que comenzó a gestarse varios meses antes de ese julio de 1890. En ese momento, la Unión Cívica, en alianza con sectores del ejército y de la armada, buscaron terminar con el gobierno para poder producir los cambios en materia económica, política y social que, según ellos,
los que formaban la Unión Cívica, el país necesitaba. Alem se puso al frente de esta junta revolucionaria, pero la estrategia militar estuvo a cargo del general Manuel Campos, que tenía el aval absoluto de Mitre. La intención de este grupo de la Unión Cívica era tomar el parque de artillería para dejar sin armas al gobierno en Buenos Aires, pedir la renuncia de Juárez Celman, avanzar sobre la aduana y sobre la Casa de Gobierno, colocando como presidente provisional a Leandro N. Alem, quien tendría que convocar de manera inmediata a elecciones. El movimiento, como decíamos antes, empezó el 26 de julio a las 4 de la madrugada, cuando el coronel Campos, con soldados y civiles armados, tomaron el parque de artillería y durante 3 días se produjeron numerosos enfrentamientos en distintos lugares de la ciudad que dejaron un saldo incierto de muertos, estimados entre 150 y 300, según la fuente que se consulte, sumándose a más de 1000 heridos que se produjeron en esos días. La revolución, como la llamaron ellos, no prosperó, ya que fue derrotada por el gobierno nacional, que estaba esta defensa a cargo del propio vicepresidente Carlos Pellegrini, ya que Juárez Celman, por sugerencia del propio Pellegrini y de Julio Argentino Roca, se había retirado de Buenos Aires cuando comenzó esta insurrección el día 26 de julio. Cuando el presidente Juárez Celman vuelve a Buenos Aires para hacerse cargo nuevamente de la situación, se encontró que tanto Julio Argentino Roca como su vicepresidente Carlos Pellegrini, que eran 2 de sus principales aliados políticos, le habían quitado el apoyo por todo esto que había ocurrido. Esto, sumado a un desmejoramiento muy rápido de la situación económica, lo llevó a presentar la renuncia el día 6 de agosto de ese mismo año de 1890, la que fue aceptada de manera inmediata por el Congreso, designando como presidente a Pellegrini, que era su vicepresidente. Con respecto a las consecuencias o interpretaciones de la Revolución del Parque, podemos decir que fue la consolidación de una oposición que durante las próximas décadas llegaría al poder como la UCR o la Unión Cívica Radical. La historia oficial considera que la Revolución del 90 constituye una reacción democrática en defensa de la ética y la libertad, un levantamiento moral contra un gobierno corrupto, una lucha del pueblo contra la oligarquía que usurpaba el poder. Es además el punto de partida de una nueva idea de la vida política en Argentina. Otras corrientes historiográficas consideran que la del 90 fue una revolución sin masas, limitada a las clases dominantes, que buscaban un reajuste en el sistema político para hacer frente a la crisis financiera, o que simplemente fue un enfrentamiento de poder entre Buenos Aires y las provincias, o dicho de otro modo, entre el mitrismo y el Partido Autonomista Nacional. Como conclusión, podemos decir entonces que la discusión sigue abierta en cuanto a los verdaderos alcances de las consecuencias de este hecho, que fue muy importante para marcar un punto de quiebre en la forma de hacer política en nuestro país, abriendo de alguna manera la puerta a los debates que se darán durante las próximas décadas sobre el sistema de representación. Pero de todas maneras van a tener que pasar varias décadas para que se produzcan los verdaderos cambios y mejoras en las condiciones de vida de las mayorías populares. Temas que vamos a ver en los próximos videos. Si les gustó el video, si están interesados en más temas como este, les pedimos que se suscriban al canal, ya que eso nos ayuda enormemente para poder seguir haciendo contenido como este o como los otros que vamos haciendo también en el canal. Estamos produciendo shorts también, que son los videos cortitos de 1 minuto o menos de 1 minuto, y estamos produciendo también otro tipo de contenido que a ustedes les va a gustar mucho, como cursos, infografías, materiales para dar clases y demás. De hecho, este contenido va a estar acompañado en el enlace que ustedes van a encontrar acá abajo con las actividades puntuales para que los profes puedan utilizarlas acompañado de este video en sus clases de historia. También les digo que pueden dejarnos sus comentarios y también pueden unirse al canal con el botón unirse que está por acá abajo, que simplemente lo que hace es empezar a formar parte de la comunidad del Pregón del Sur con un pequeño aporte mensual, pero que van a tener muchos beneficios
a la hora de acceder al material, ya que vamos a subir planificaciones, vamos a subir secuencias didácticas, infografías y otros materiales, videos exclusivos para los que sean parte de la comunidad. Así que bueno, no se pierdan nada de esto, háganlo. Y también, bueno, decirles que para hacer este video les dejo todos los enlaces acá abajo de los materiales que se utilizaron, tanto material bibliográfico como algunas fuentes que que fui sacando de la propia web. Así que bueno, sin más que decirles, les digo que nos vemos en el próximo video. Chao.